Señoritas y señores del tercer bachillerato Foxtrot, buenos días, bienvenidos a clases. Hoy, lunes 31 de agosto del 2021. Bienvenidos a su primera hora de clases de su semana número 17. Como ya se vio en la ficha de trabajo que se entregó el día sábado, tenemos hoy un tema diferente, un tema nuevo que trata sobre sobre lógica matemática. Lo que es lógica matemática. Me voy a permitir compartir la ficha que se les entregó, donde está el tema, está el objetivo y las actividades que ustedes tendrán que desarrollar en la clase de hoy. El tema es proposiciones y operadores lógicos. Esto es lo que tiene que ver obviamente con lógica matemática. Vamos a identificar, el objetivo es que ustedes identifiquen cuáles son las proposiciones lógicas y cuáles no. Además, interpretar el comportamiento de los operadores lógicos mediante su tabla de valores de verdad. Eso es lo que vamos a hacer ahora. No alcanzaremos a ver todos los operadores lógicos, dado que uno de ellos es de un estudio mucho más detenido, mucho más profundo, entonces se lo vamos a dejar para la siguiente clase, que posiblemente, pues, no, que será el viernes, obviamente. Los libros donde los voy a trabajar de este tema, ya les había dicho anteriormente, es el libro Fundamentos de Matemática y el libro Rojo de las Matemáticas. Son los dos libros donde encuentro estos temas. Los otros libros, los precálculos, pues estos son estrictamente cálculo y no hay lógica matemática. En el libro de Fundamentos de Matemática están en el capítulo 1, pueden revisar. Comenzar a revisar el número 1. Es básicamente de este libro de Fundamentos de Matemática el que voy a trabajar este tema de lógica matemática y me apoyaré ocasionalmente en el libro Rojo de las Matemáticas. Bien, y aquí hay algunas actividades que ustedes tendrán que desarrollar y que vamos a ir entendiendo, desarrollando de acuerdo a lo que veamos en nuestra clase, en la explicación de nuestra clase. Bien, para poder entrar ya en contexto en la clase, voy a compartir con ustedes el libro, ¿dónde está el libro de fundamentos? Lo debería tener por acá. Bueno. Voy a dejar de compartirlo, voy a buscar un momentito, por favor, me esperan un momentito. Este libro de fundamentos lo debo tener, aquí está el libro de fundamentos, ¿sí está? Bueno. Voy a compartir. Bien. Vamos a trabajar con este libro, el libro de Fundamentos de Matemática, y el capítulo se llama Lógica y Conjuntos. En primera instancia veremos lo que es lógica, nos llevará un par de semanas. Y a continuación veremos lo que es conjuntos. Entrando en contexto, lo que es lógica matemática, nosotros tenemos una idea de lo que es lógica. Pero esta lógica que nosotros vamos a estudiar no es la lógica común, no es la lógica cotidiana, es una lógica mucho más estricta. Es una lógica mucho más estricta. A tal punto que en ocasiones la lógica matemática parece que estuviera en contraposición de la lógica natural, pero no es así. La lógica matemática es un método nos da métodos de demostraciones. Cuando se quieran hacer demostraciones allá a nivel científico, la lógica matemática es uno de los caminos que se tiene para poder hacer esas demostraciones. Una vez que se ha hecho esta demostración a partir de la lógica matemática, pues tendrá validez en todo el mundo. La lógica matemática también se le llama lógica formal, también se le llama lógica simbólica. Entonces, en lo posterior, pues diremos, cambia al lenguaje simbólico o cambia al lenguaje formal. Estaremos diciendo que utilicen signos de la lógica matemática para expresar lo que se le está solicitando.
La lógica matemática basa su estudio en lo que son proposiciones. ¿A qué se llama proposición? Una proposición es lo que nosotros comúnmente, normalmente llamamos una oración gramatical. En la escuela nosotros aprendimos que una oración gramatical es una estructura donde tiene sentido, autonomía sintáctica. Eso se aprendió en la escuela. Tiene sentido completo de autonomía sintáctica. Cuando dice que tiene sentido completo, significa que no necesita de nada más para entenderse. Y cuando tiene autonomía sintáctica, significa que está limitada por un punto. A esto en lógica matemática se le llaman proposiciones. Y como proposiciones cumplen con todas las reglas, es decir, comienza con mayúscula y termina en un punto. Pero no todas las proposiciones son objeto de estudio en la lógica matemática. La lógica matemática estudia exactamente las que sí son proposiciones, o sea, a las que la lógica considera proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es una unidad semántica que o solo es verdadera o solo es falsa. Las cosas que se puedan decir en un momento que son verdaderas y en otro momento que son falsas, esas dejan de ser proposiciones y no son objeto de estudio de la lógica matemática. Por ejemplo, yo le digo, el 5 es un número primo. Efectivamente, el número 5 es un número primo. Esa es una proposición verdadera. Esa es una oración gramatical verdadera. Por lo tanto, es una proposición. Menos 17 más 38 es igual a 21. Proposición. Todos los números enteros son positivos. Eso es falso, porque todos los números enteros no son positivos. También tenemos enteros negativos. Como esto es falso y siempre será falso, esto también es una proposición. Lo que se puede catalogar como verdadero y como falso, pero verdadero siempre o falso siempre es una proposición y son las que vamos a utilizar en este estudio. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. También es una proposición. Noten ustedes que todas estas frases estas proposiciones comienzan con mayúscula y terminan en punto. Así tendríamos que escribirlas nosotros. Hay algunas proposiciones que no son, algunas oraciones que no son proposiciones. Por ejemplo, todo lo que sean órdenes, todo lo que sean preguntas, todo lo que sean que tengan signo de admiración. Por ejemplo, lava tu auto. Hola, ¿cómo estás? Apúrate. Una ecuación tampoco es una proposición, puesto que x más 5 es igual a 9. Solamente cuando x es igual a 4. Ahí. Pero si yo le pongo 3 acá, esto dejará de ser igual. Por lo tanto, en ocasiones esta expresión de aquí es verdadera y en ocasiones es falsa. Por lo tanto, esto deja de ser una proposición y no es objeto de estudio de la lógica matemática. Mañana se acabará el mundo. No sé. Puede que sí, puede que no. Entonces esto deja de ser una proposición. Esto no estudia la matemática, la lógica matemática. Entonces, que quede claro. La lógica matemática trata de las proposiciones y se consideran proposiciones a aquellas que son o siempre verdaderas o siempre falsas. Hasta aquí alguna pregunta. No hay pregunta. Bueno, continuamos. Las proposiciones tienen, pues, como le digo, o son verdaderas o son falsas. Este valor de verdad, a esto se le denomina valor de verdad. Los valores de verdad de una proposición, pues, son la cualidad
que describe adecuadamente esta proposición y puede ser verdadero o falso. Para nuestro estudio diremos o utilizaremos el número 0, para decir falso y el número 1 para decir verdadero. Esta va a ser la simbología con la que nosotros trabajemos. No vamos a utilizar la B ni la F. Utilizaremos el 1 como verdadero y el 0 como falso. Y no diremos 1, no diremos 0, diremos verdadero, diremos falso. Entonces, esta es la simbología con la que nosotros vamos a trabajar en lo que corresponde a lógica matemática. Verdadero el 1 y 0 falso. Bien. Las proposiciones, déjame regresar un poco. Por ejemplo, ¿dónde están las proposiciones? Las proposiciones en sí, estas proposiciones, de manera general, toda la proposición se la puede reemplazar por una letra. Generalmente las letras siempre son en letras minúsculas, y por lo general son las primeras letras del abecedario. Las proposiciones simples se las utilizan con las primeras letras del abecedario, es decir, A, B, C, pero siempre en minúscula, Por ejemplo, voy a dejar de compartir esto un momentito. Por ejemplo, a ver, veamos, si yo tengo por acá, es la proposición que estábamos viendo ahí, dice el número 5 es primo. Por ejemplo, esta proposición, ya vamos a ver que en lo posterior tenemos proposiciones mucho más grandes, mucho más amplias. Estas proposiciones, para nuestro trabajo, para no tener que escribir todo esto, simplemente la vamos a reemplazar con una letra minúscula y le vamos a poner 2 puntos. De tal manera que cuando yo vea que el A, que tenga la A, yo sobreentenderé que ahí dice el 5 es primo. Por ejemplo, otra proposición que dice Quito, por ejemplo. Quito es la capital del Ecuador. Si ven cuánto me tardo, cuánto escribo. Entonces, para evitar escribir esto, porque en el trabajo que haremos vamos a escribir una vez, vamos a necesitar una y otra vez lo mismo. Entonces, para evitarnos escribir lo mismo a cada momento, yo puedo decir que esta es la proposición B. Y ya sabré que aquí, pues, cada vez que yo vea esta B, está diciendo Quito es la capital del Ecuador. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Señoritas, señores, ¿alguna pregunta? Ninguna hasta el momento, profe. Hasta el momento ninguna. Bien, continuamos entonces. Ya sabemos entonces que las proposiciones las puedo cambiar por una letra minúscula que generalmente son las primeras letras del abecedario. Que estas proposiciones son o verdaderas siempre o falsas siempre. Si son verdaderas algunas veces y algunas veces no, entonces dejan de ser proposiciones para la lógica matemática. Las proposiciones tienen valores de verdad y los valores de verdad pues son verdaderos, falsos. El verdadero lo utilizaremos como símbolo el número 1 y como falso el número 0. Y diremos verdadero, diremos falso. Las tablas de valores de verdad de estas proposiciones son como dice su nombre, tablas. Son unas tablas donde vamos a ver el valor de verdad
que va tomando cada una de ellas. Por ejemplo, aquí está clarísimo. Cuando yo tengo una proposición, por favor, tomar en cuenta estas tres estructuras. Cada vez que yo tenga solo una proposición, como ven aquí, mi tabla tendrá una columna y dos filas. Porque esta proposición A o solo es falsa o solo es verdadera. No admite más valores de verdad. Cada vez que tengamos entonces una proposición, solamente tendremos valor o verdadero o falso o verdadero. Y como recomendación, las tablas las haremos en este orden: falso, verdadero, es decir, lo falso primero y lo verdadero después. Si hay tiempo más adelante le explico por qué. Por el momentito vamos a entender primero las tablas. Esto cuando tenemos una proposición. Cuando tenemos dos proposiciones, entonces la primera proposición tendrá, cada una de las proposiciones tendrá una columna para ellas. Pero al combinar los valores de verdad de ellas dos, puede que la primera sea falsa y la segunda también sea falsa. Puede que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Puede que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, o puede que la primera sea verdadera y la segunda también sea verdadera. Cuando hay dos proposiciones tendremos esta estructura: 4 filas. Las dos primeras falsas y las dos segundas verdaderas para la primera columna, y para la segunda columna falso, verdadero, alternado. Si en nuestra proposición compuesta, que ya vamos a ver más adelante, hay 3 proposiciones simples, la tabla se convierte en lo que está acá. Vamos a tener 8 filas, 4 verdaderas, 4 falsas para la primera columna. Para la segunda columna tendremos 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y 2 verdaderas. Y para la tercera será falso, verdadero, etcétera, etcétera. Siempre la columna que queda a la derecha, la última, digamos, va a ser falso, verdadero, así como se ve acá. Siempre la que queda la última a la derecha será falso, verdadero, irá alternado. Y dependiendo cuántas filas haya, si yo tengo 4 proposiciones, yo tendré 16 filas. 16 filas. La primera siempre será la mitad falsa y la mitad verdadera. Entonces sería 8 falsas y 8 verdaderas. Y luego viene la mitad de la mitad. Mira, la mitad de esta mitad, la mitad será falsa y la mitad verdadera. Falsa y verdadera. Así se forman las tablas de valores de verdad, porque con estas vamos a utilizar, vamos a trabajar, vamos a ver eso, cómo más adelante las vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Bueno, tengan presente esto, por favor. Tengan presente estas tablas, vamos a utilizar, estas tablas las vamos a utilizar tal como están, así van a comenzar las tablas con las que nosotros trabajaremos, no en esta clase, sino ya en las siguientes clases. Ahora no. Bien, hace un momento dije por acá proposiciones simples. Sí, son proposiciones simples. Las que hemos visto por acá son proposiciones simples. Ustedes recuerden, en la primaria, deben recordar todavía que en la primaria les enseñaron lo que son oraciones simples y las oraciones compuestas. Estas son oraciones simples. Una oración compuesta se forma ya uniendo dos oraciones compuestas. Lo mismo ocurre en la lógica matemática. En lógica matemática tenemos proposiciones simples y tenemos proposiciones compuestas. Para tener proposiciones compuestas es necesario unir dos o más proposiciones simples.
Lo que vamos a utilizar para unir esas proposiciones simples, nosotros les vamos a llamar operadores lógicos. Se llaman operadores lógicos, se llaman conectores lógicos. ¿Ya? En los operadores lógicos tenemos 6 operadores lógicos que vamos a trabajar. Y es necesario aprender la tabla de valores de verdad de ellos, porque eso es lo que nos va a llevar a el trabajo final que hagamos, ¿no? Bien. Los operadores lógicos. El primer operador lógico, déjame ver si está por aquí el título ya. No, no está. Bueno, el primer operador lógico es la negación. Negación. Ya. Antes de explicar este asunto, debo también explicar algo. Se me estaba pasando por alto ¿cómo es? Hablar sobre las proposiciones. Bien, las proposiciones simples siempre son escritas, expresadas en forma afirmativa. El 5 es primo, estoy afirmándolo. Quito es la capital del Ecuador. Otra proposición. 7 más 5 igual 15, por ejemplo. Yo sé que 7 más 5 no es 15, esto es falso. Y como es falso, es una proposición. 7 más 5 es 15, es una proposición. Como esto es falso, es proposición. Pero estoy afirmando, estoy diciendo que 7 más 5 es 15. Estoy afirmando. Las proposiciones simples siempre se las hace en sentido afirmativo. Si yo digo, por ejemplo, 7, a ver, vamos a poner una que Loja no es la capital del Ecuador. Si yo digo Loja no es la capital del Ecuador, esto es una proposición porque esto es verdadero. Pero aquí está la palabra no. Si está la palabra no, deja de ser tener el sentido afirmativo. Por lo tanto, esto ya no es una proposición simple, porque no está en sentido afirmativo, está en sentido negativo. Esta ya es una proposición compuesta. Es lo que estábamos viendo ahí. Las proposiciones compuestas tienen operadores lógicos y el primer operador lógico que vimos ahí se llama negación. Es la negación. La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de una afirmación, de una proposición. La proposición simple sería Loja es la capital del Ecuador. Loja es la capital del Ecuador. Como sabemos que Loja no es la capital del Ecuador, esto es falso. Loja es la capital del Ecuador, falso. Cuando yo le pongo el no, Loja no es la capital del Ecuador, pues entonces esto se convierte en verdadero. Le cambia el valor de verdad. Lo que era falso lo convierte en verdadero y lo que es verdadero lo convierte en falso. Negación. Vamos a suponer que yo le ponga a esta de aquí la letra D. Entonces, cada vez que yo quiero utilizar la frase, la proposición, Loja no es la capital del Ecuador, tendría que escribir Loja es la capital del Ecuador, sería D. D. Pero para negarla, yo tengo que ponerle acá un símbolo que es como esta, es como un ángulo, En algunos libros se le escribe con una rayita así, una ola, una onda. Eso significa negación. Esto es negación, esto es negación. Aquí dice, Loja no es la capital del Ecuador.
Aquí dice Loja no es la capital del Ecuador. Entonces, cada vez que tengamos una negación, ya estaremos hablando de un primer conector lógico que hace que cambie el valor de verdad. Entonces, la tabla de valores de verdad, si la proposición mía es la A, la negación de la A va a ser negación de A. Voy a armar una tabla de valores de verdad, como nosotros sabemos, una tablita, y ya sabemos que la proposición A o solo es falsa o solo es verdadera. La proposición A, cuando es falsa, la negación la convierte en verdadera, y cuando es verdadera la convierte en falsa. Esta es la tabla de valores de verdad de la negación. En español, la negación se la lee como no, se la lee como ni esto ni lo otro. También se lo lee como no es verdad que, no es cierto que. Entonces veamos, por ejemplo, acá tengo esta partecita acá. Bien, aquí tengo la tabla de valores de verdad de la negación. Como la proposición simple solamente es verdadera o falsa, la negación lo que cambia es el valor de verdad. Cuando era falsa la hizo verdadera, cuando es verdadera lo hizo falsa. Entonces lo que le decía, este operador lógico cambia el valor de verdad de una proposición. Si A es una proposición verdadera, pues la negación la hace falsa. La negación se presenta en nuestro lenguaje español con términos gramaticales no, ni, no es verdad que, no es cierto que. Dependiendo del contexto que estemos trabajando, utilizaremos cualquiera de estas 4 formas de expresar la negación. Yo puedo decir, Loja no es la capital del Ecuador, o puedo decir, no es verdad que Loja es la capital del Ecuador. También puedo decir, no es cierto que Loja sea la capital del Ecuador, o no es cierto que Loja es la capital del Ecuador. En este caso no podría utilizar la palabra ni porque el contexto no me da para ello. ¿Sí? Bien, este es nuestro primer operador lógico. Las tablas de valores de verdad que vamos a ver, que son 6, creo que le dije, son de una memorización obligatoria. Porque esto es lo que vamos a necesitar para poder continuar con nuestro trabajo. Si usted no quiere memorizar esta tabla, tendrá que inventarse alguna manera para tener sus valores de verdad a la mano y poder trabajar. Esto es básicamente o prácticamente obligatorio que usted utilice o sepa estas tablas de valores de verdad, estas tablas que estamos viendo acá. Esta es la primera. Primer operador lógico, negación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, voy a hacer un repaso rápidamente. El tiempo se me está terminando. No sé cuánto tiempo me queda de esta sesión. Nos volveremos a conectar. Nos vamos a volver a conectar hasta que quede explicado todo esto. La lógica matemática utiliza proposiciones y considera proposiciones aquellas frases que son o verdaderas o son falsas. Nada más. Estas proposiciones simples se las representan con letras minúsculas. Estoy haciendo una recapitulación de lo que ya había dicho, ¿no? Se las representa con letras mayúsculas. Perdón, letras minúsculas generalmente son las primeras letras del abecedario. Las proposiciones simples se pueden unir entre ellas para formar proposiciones compuestas y estos vínculos, estos nexos que forman, que me sirven para unir las dos proposiciones o más proposiciones y formar proposiciones compuestas, se denominan operadores lógicos. Cada operador lógico tiene su tabla de valor de verdad.
El primer operador que hemos visto es la negación. Es la negación. Ya sabemos que la negación lo único que cambia es el valor de verdad. Lo que era falso lo convierte en verdadero y lo que era verdadero lo convierte en falso. Bien, sigamos con los operadores lógicos. La segunda, el segundo operador lógico se llama conjunción. La conjunción tiene un sentido de decir unión, como suma, ¿ya? La conjunción se la representa simbólicamente por este signo que está aquí, una V invertida. Ese es el símbolo matemático, lógico matemático que se utiliza para representar la conjunción. Se lo representa simbólicamente de ahí y tiene esta tabla de valores de verdad. Esta tabla es la que me refiero, que usted tiene que memorizarla de manera obligatoria. Como aquí tengo dos proposiciones, como ya voy a formar proposiciones simples, entonces tengo que poner por lo menos dos proposiciones. La proposición A y la proposición B. Y como ya vimos anteriormente, si tengo dos proposiciones, pues entonces voy a utilizar una tabla donde tenga 4 filas. Y siempre la primera columna, la primera proposición va a ser la mitad de estas filas verdaderas, perdón, falsas, y la mitad verdaderas. Y la que queda a la derecha de las dos proposiciones simples, me refiero de las simples, será falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora bien, si yo uno la proposición A y la proposición B mediante la conjunción, se me van a dar estos valores. Si ambas son falsas, la conjunción es falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, la conjunción es falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la conjunción es falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces la conjunción es verdadera. Para que usted no tenga que aprenderse todo esto, basta con que usted se aprenda esto, que se aprenda solamente la última fila. La conjunción es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si usted se aprende esto, ya se habrá aprendido toda esta tabla. La conjunción es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones son verdaderas. Bien. La conjunción, dije que utilizaba este signo de aquí, este símbolo matemático, la V invertida, y se lee, en español se lee como I. Aquí dice A y B. A y B. Por acá tenemos, a ver. En español, la conjunción copulativa se presenta con los términos gramaticales y. También se lo utiliza con la proposición pero, la palabra más, pero este más sin tilde, porque el más que lleva tilde significa agregar. Este más es, esta palabra más reemplaza al pero. Entonces, más sin tilde también representa este símbolo de aquí. Y los signos de puntuación como la coma, el punto y la coma. Todo esto que vemos acá representa este símbolo que está aquí, la conjunción. La conjunción. Y, pero, más, la coma, el punto y coma representan a este operador lógico. Que como ya dije hace un momento, solamente es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Y ya voy a hacer un ejemplo de esto. Déjame ver cómo estamos con el tiempo. Sí tengo tiempo todavía, ¿no? No, tengo menos de un minuto. Bien, voy a cerrar esta sesión y de inmediato nos conectamos otra vez para continuar con esto.